Danilo habla con sus obras. Y la gente da fe de quién es él. Solo ese podía hacer esto. Porque yo vivía en una casita de tabla, cayéndome a pedazos. Y yo, esto es un sueño. Porque yo nunca creía que iba a vivir en una casa así. Danilo Presidente, siempre con la gente. Esto era olvidado. Esto le pusieron hasta la jurunela. Porque esto ni en el mapa estaba. Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Comparo la fortuna con uno de esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan llanuras y destrozan árboles y edificios a su paso. Todos huyen de ellos. Todos ceden a su furia sin poder oponer resistencia alguna. Y aunque esta sea su naturaleza, nada impide que en tiempos de bonanza se puedan tomar precauciones, con diques o con márgenes, para que en crecidas posteriores puedan ser controlados y no resulten peligrosos. Lo mismo sucede con la fortuna. No se puede confiar en los ríos, ni tampoco en los hombres. Pero a menudo, ambos pueden ser controlados si se tiene inteligencia, poder y el decidido propósito de ensuciarse las manos. Maquiavelo es el primer pensador político de la era cristiana que analizó sistemáticamente los requisitos para acceder al poder y conservarlo. El Príncipe es un libro que trata sobre el poder político en una época de ciudades-estado o principados, gobernados por hombres llamados príncipes. Consta de 26 capítulos cortos en los que se aborda desde la organización del gobierno hasta cómo seleccionar a los colaboradores. Se escribió con la intención de escandalizar y reeducar al lector, y lo sigue consiguiendo en la actualidad. Su objetivo era desafiar a los líderes políticos de su tiempo y explicar a príncipes y aspirantes al trono el funcionamiento real de los entresijos del poder. Sugiere al príncipe que antes de nada debe saber luchar, debe aprender a ser despiadado y cruel, a mentir y a faltar a su palabra, y estar preparado para violar los principios religiosos y morales cuando le convenga. Pero también expresa la necesidad de parecer compasivo, moral y devoto. Se dice que Maquiavelo inventó la política moderna, y realmente, cuando leemos El Príncipe, vemos los titulares de los periódicos actuales. Creo que en muchos aspectos es un gran libro, porque es como un espejo de la época en la que vivió Maquiavelo, y porque continúa conmocionando, provocando y haciéndonos pensar para intentar comprender de qué forma se relaciona con nuestro tiempo, y seguimos haciéndonos preguntas sobre él. Fue Maquiavelo quien dijo, sé realista, en italiano, por supuesto. Muchos han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás. Hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien sustituye lo que se hace por lo que se debería hacer, se encuentra en el camino de la autodestrucción. El enfoque de la realidad por parte de Maquiavelo concuerda con su tiempo. Copérnico estudia los cielos y Leonardo disecciona cadáveres. Ambos intentan comprender de qué forma hizo Dios la materia, no a partir de la teoría, sino a través de la observación directa.
Del mismo modo que a Leonardo le interesaba el estudio minucioso del mundo natural, en cierto sentido a Maquiavelo le interesaba el estudio minucioso del mundo de la política y de la historia. Pero las disecciones y las autopsias nunca son agradables. Uno de los descubrimientos más terribles que se atribuyen a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios. Sin embargo, él no lo expuso exactamente así. Los actos de los hombres, especialmente los de los príncipes, que no se pueden recurrir en ningún tribunal de apelación, se deben juzgar por sus resultados. Para Maquiavelo es evidente que el fin es lo que cuenta. Lo menciona en diferentes ocasiones, y a nosotros nos parece un razonamiento malvado. Hay situaciones en las que cuanto más se amenaza la supervivencia, más pequeño es el margen de elección. A no ser que prefieras ver tu sociedad destruida a perseguir objetivos marginales. ¿Qué haría para evitar que le ocurriera esto a su pueblo? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Sería capaz de mentir? ¿Violaría tratados? ¿Asesinaría a gente? ¿Dónde trazaría la línea? ¿En cualquier lugar? Por otro lado, si estuviera ganando una guerra y el enemigo se encontrara completamente derrotado, ¿hasta qué punto intentaría minimizar el número de bajas de sus hombres? Maquiavelo estaba familiarizado con las ambigüedades morales del poder. Una ciudad del tamaño de Atlanta, Georgia. Era realista. Maquiavelo perseguía lo que algunos eruditos han llamado realismo moral. En primer lugar, intentaba crear algo que no existía hasta ese momento, la nación-estado, en este caso, Italia. Es preciso que nos preguntemos si estamos realmente en una situación desesperada, si nos encontramos realmente ante necesidades tan apremiantes como las que describe Maquiavelo. Creo que en muchas ocasiones se considera que es así y en cambio no lo es. Al igual que los políticos actuales, Maquiavelo justifica los métodos engañosos o crueles como necesarios para el bien general. Pero se centra en la presencia o ausencia de poder. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se mantiene? Buenas preguntas en nuestra época, pero espantosas, severas y urgentes en la de Maquiavelo. La religión también parecía un asunto entre familias. Los príncipes de la iglesia tenían concubinas. Los papas tenían hijos. Lucrecia y César Borgia, hermanos y amantes, también gozaban de riqueza y poder gracias a su señor, el Papa Alejandro VI, quien dio un significado completamente nuevo al término padrino. Italia era un caos de ciudades-estado. Los papas y otros príncipes cambiaban constantemente de alianzas. Asesinatos en la catedral y orgías en el Vaticano eran los escombros de un orden medieval en decadencia. Este es el mundo en el que vivió Nicolás Maquiavelo. La separación entre Iglesia y Estado se convirtió en uno de los temas principales de su obra. Mantener la religión apartada del Estado era una idea con vida propia. Su imagen aparecería reflejada en Estados Unidos, cuyos padres fundadores intentaron mantener la política alejada de la religión. Dejaron constancia de ello en la Constitución con la separación entre Iglesia y Estado. Todavía no se ha llegado al final de la controversia iniciada por esa idea, y además tiene su lado oscuro. La separación entre ética y política, la creencia de que un buen príncipe no tiene por qué ser necesariamente una buena persona, que las apariencias importan más que la realidad, que este fraude se puede practicar, que es mejor ser temido que ser querido. Todas esas famosas conclusiones del príncipe han alarmado a la gente en los últimos siglos y plantean el dilema más difícil y doloroso sobre la política, y no quieren afrontarlo. Se niegan a creer que alguien fuera capaz de pensar todas esas cosas. ¿El hombre que pensó todas esas cosas era cristiano, pagano o ateo? Maquiavelo era, digamos, un cristiano de domingos. No rebatía los dogmas esenciales de la fe católica. Simplemente los dejó a un lado cuando se propuso pensar y opinar sobre la política.
Si el príncipe descrito por Maquiavelo parece tener muchas carencias morales, el precio que paga es claramente excesivo. Debe amar a su patria más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por ella. Matar a un hombre es siempre matar a un hombre. Y un príncipe tiene que estar preparado para hacerlo. Debe estar preparado para ir al infierno si es preciso. Tener el poder, ser gobernante, ser un príncipe es intrínsecamente un trabajo dramático, sin redención y sin justificación. A Maquiavelo le parecía posible vivir con puntos de vista contradictorios y, por tanto, no se veía a sí mismo tal como fue enseguida considerado como un anticristiano ni nada parecido. Algunos piensan que debería enseñar a los hombres la forma de llegar al cielo, pero preferiría mostrarles el camino del infierno para que aprendieran a evitarlo. Los Médicis fueron expulsados en 1494, cuando Carlos VIII de Francia tomó Florencia sin oposición mientras avanzaba para conquistar nuevos territorios. Nicolás Maquiavelo tenía 27 años. La ciudad, una república solo de nombre, se convirtió en una república de hecho. Su primer líder fue un monje intransigente, puritano pero muy popular, llamado Savonarola, que denunció la corrupción de la Iglesia. Su nombre está ligado a dos de las hogueras más notables de la historia. En la primera, Savonarola quemó libros y obras de arte. En la segunda, la Iglesia lo quemó a él. El lugar, delante del Palacio Comunal, todavía está marcado en la actualidad. Unas semanas más tarde, Nicolás comenzó a trabajar para el gobierno republicano de Piero Soderini. Maquiavelo trabajó para el comité que se encargaba de la defensa y de los asuntos exteriores. Su tarea era cuidar de las necesidades del ejército y también realizó diversas misiones especiales a cortes extranjeras. Entonces estuvo viajando por toda Italia y conoció a muchos grandes señores y gobernantes como César Borgia. Borgia es una leyenda de su tiempo por su carácter cruel y depravado. En una ocasión invitó a sus enemigos para negociar la paz y los mató a todos. Esta fue la principal impresión que se formó de Borgia. Su sangre fría y su capacidad para utilizar la violencia, digamos, crudeltà bene usata, que se llevaba a cabo por un objetivo político muy concreto. No era solo para hacer una demostración de poder, sino de un modo mucho más funcional. Cuando vuelve de dichas misiones, un grupo de consejeros atentos e impacientes le abruman con una montaña de detalles sobre problemas internos. Pero Nicolás tiene cosas más importantes en que pensar. Es un visionario, un patriota italiano convencido de que solo un líder singular y poderoso puede unificar Italia. Y sabe que la independencia requerirá un ejército formado por ciudadanos. Maquiavelo pensaba que los ejércitos de mercenarios que caracterizaban el sistema militar de la Italia renacentista, y de hecho el de buena parte de Europa, eran una terrible equivocación. Los romanos habían tenido milicias civiles y cada estado debía utilizar a sus propios ciudadanos. Solo de esta manera se podía conseguir que los civiles expresaran su compromiso y su genio en defensa de su Estado. Y eso daría muy buenos resultados por lo que respecta a las leyes internas, a las instituciones y también al carácter peculiar de la nación en su conjunto. Maquiavelo vende la idea y en una guerra contra sus vecinos de Pisa, sus soldados civiles se comportan de una forma aceptable. Pero en 1512 se enfrentan a las tropas españolas, mucho más preparadas, en una ciudad llamada Prato. Los mercenarios españoles provocan el pánico en las filas de los milicianos de Maquiavelo y a continuación se desencadena una matanza. Como consecuencia de la derrota, los Médicis volvieron para acabar con la República de Soderini y con la carrera política de Maquiavelo.
Según Nicolás, el irreflexivo Soderini podía haber aplastado a los Médicis a su retorno si hubiera sido lo suficientemente despiadado. Para gobernar es preciso tener algo más que proyectos políticos. Con el fin de mantener el poder, un príncipe se ve a menudo obligado a actuar en contra de la buena fe, la caridad, el buen sentido o la religión. Si es posible, no debe desviarse de lo que es correcto, pero si es necesario, debe hacer el mal. El concepto de necesidad, que podía justificar un comportamiento que no era precisamente virtuoso o moral, había sido aceptado, sin embargo, por casi todos los pensadores antiguos. Los críticos de Lincoln en su época pensaban que era un dictador, pensaban que era un tirano, pensaban que no era un demócrata, pensaban que, a pesar de su encanto de hombre rústico y pueblerino, era un egocéntrico que gobernaba en la mayoría de las ocasiones de manera anticonstitucional. En el caso, por ejemplo, de la suspensión del habeas corpus, probablemente fue así. Y este es quizás un magnífico ejemplo del liderazgo de una democracia según Maquiavelo. También hay física en la política, y tarde o temprano cada líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre, también conocidas como la ley de las consecuencias involuntarias. Si se considera todo como es debido, se encontrará alguna cosa que parecerá virtud, pero que si se sigue traerá consigo la ruina. Y alguna otra que parecerá vicio, pero que si se sigue, procurará seguridad y bienestar. Messeri ci hanno dato la lista di capponi e lui ha confessato e ha fatto dei nomi. Dimmi, ¿qué nome ha fatto? Pietro Paolo Los Médicis, de nuevo en el poder, han descubierto una conspiración para deponerlos y tienen una lista de personas que los conspiradores esperaban reclutar. El séptimo nombre de esa lista es Nicolás Maquiavelo. Los traidores nunca llegaron hasta Maquiavelo. No importa. Es sospechoso y los Médicis no necesitan otra excusa para encarcelarle. Es una plegaria que cantan los sacerdotes, dedicada a los que van a morir. Este canto es para los artífices de la lista. Aquí la cárcel tiene dos funciones, interrogar y ejecutar. El interrogatorio significa tortura, es legal y muy ingenioso. A Nicolás le espera el estrapato, que consistía en atar las manos del prisionero a la espalda, alzarle por las muñecas y dejarle caer parcialmente. Si se le dejaba caer demasiado, se saldrían los hombros de las articulaciones. Obviamente la caída de Nicolás no es tan dura, pero es tortura al fin y al cabo, y aprende a hacer buen uso del dolor. La bondad del amor es algo que el hombre olvida cuando puede sacar un beneficio de ello. Pero el miedo se fortalece con el temor al castigo, que jamás te abandona. La experiencia de los meses anteriores no ha llevado a Nicolás a ver la vida con más romanticismo, pero ha sido muy instructiva. En la primavera de 1513, Juan de Médicis se convierte en el Papa León X. Hay una amnistía general y Maquiavelo es liberado, pero con restricciones. Se le prohíbe abandonar la región de Florencia. Es expulsado del palacio comunal y apartado de la política. Se traslada a una propiedad familiar situada a unos pocos kilómetros de la ciudad. Allí es libre para sumergirse en su propio infierno. Es un adicto privado de su sustancia vital. Solo alguien que haya estado allí puede conocer el dolor. Gary Hart era el presunto príncipe del Partido Demócrata antes de que la fortuna y su indiscreción lo apartaran. En muchos sentidos, es un infierno poseer un talento que no puedes utilizar. Este era el infierno de Maquiavelo, y muy profundo, porque era consciente de su gran inteligencia y sabía que era un visionario. Creo que debió de ser terriblemente duro para él, como lo sería, por ejemplo, para un político de nuestros días que tuviera talento. Y aquí está el elemento crucial.
una dependencia monolítica de su adicción a la participación. Hablando solo a título personal, he intentado desesperadamente y con cierto éxito no ser demasiado dependiente de la política o de la adrenalina de la participación para poder vivir sin ella. En una carta dirigida a un amigo suyo, Nicolás describe los recónditos confines de su vida actual. Supervisa el trabajo en su propiedad y mata el tiempo con los lugareños en la posada. Con ellos me hundo en la vulgaridad durante todo el día jugando a las cartas. Estas partidas provocan numerosas disputas con incontables insultos. Y a menudo nos peleamos por un centavo. Metido en estas trifulcas, evito que mi cerebro se enmohezca. En el aspecto personal, Maquiavelo parece muy humano. Es compasivo, ingenioso y mal hablado, a veces incluso obsceno. Está casado, pero se siente atraído por otras mujeres y ellas hacia él. Maquiavelo era un gran tipo. Era simpático, afable y leal a sus amigos. Le encantaba salir a tomar unas copas. Le gustaban las mujeres. Le apasionaba una buena conversación. En resumen, era un tipo corriente y jovial. Bueno, corriente tal vez no sea el mejor calificativo, pero es mejor cualquier cosa antes que maquiavélico. Era bien parecido y también un hombre con mucho talento. Escribió la mejor comedia de nuestra literatura, La Mandrágora, en 1518. Bueno, es una comedia con un trasfondo muy amargo e incluso sombrío, pero es una obra muy divertida, maravillosa. Al atardecer, regreso a mi casa y voy a mi estudio. Antes de entrar, me quito la ropa cubierta de barro y polvo y me pongo prendas finas y elegantes. Vestido apropiadamente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos con afecto, me alimento con ese manjar que me pertenece y por el que vine al mundo. Nicolás comienza a trabajar en lo que llama los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es un libro de comentarios sobre la obra de ese historiador romano y presenta argumentos convincentes a favor de un sistema de gobierno republicano. Entonces, de repente, decide intentar de nuevo entrar en el gobierno y escribe con una rapidez pasmosa, en solo 3 meses, El Príncipe. Interrumpe su obra sobre los discursos para ponerse a escribir El Príncipe. Está ansioso por volver a la política y a la vida en el gobierno. ¿Acaso nos encontramos ante dos Maquiavelos? Uno escribe un libro sobre el sistema de gobierno republicano y el otro, casi simultáneamente, un manual de consejos para los tiranos. Yo veo El Príncipe de Maquiavelo como una obra sobre el arte de gobernar y los discursos sobre cómo conseguir los objetivos deseables en las declaraciones públicas. No considero que ambas obras sean incompatibles. La política era una obsesión para él, y si hubiera podido hacer el mundo como hubiera querido, habría preferido una república. Pero podía vivir en un régimen republicano o en un principado, y su opinión era que hay que partir de donde te encuentras y juzgar cualquier forma de gobierno por sus resultados, no solo por sus métodos. Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los principados son... Así comienza el trabajo de aplicación práctica más famoso de la historia. Une la pasión de Nicolás por una Italia unida con la realidad del gobierno de los Médicis. Exhorta a los Médicis reinantes a que desempeñen un nuevo papel como fundadores de la nación. Nicolás ofrece el arquetipo de un nuevo tipo de gobernante. Así pues, ¿quién es este príncipe ideal? ¿Cuáles son sus cualidades? A grandes rasgos, debe combinar un carácter fuerte con inteligencia, coraje, habilidad y suerte. Lo que los astronautas llaman el material necesario, además de tener un toque de crueldad.
Maquiavelo puso énfasis en dos grupos de atributos para el príncipe. Uno era muy gráfico. Utilizó la imagen del zorro y del león. El príncipe debe tener la habilidad del zorro para conocer las trampas y la valentía del león para amedrentar al zorro. En momentos muy concretos, a los que él llama la fundación o refundación de un régimen, se necesitará un líder con una inteligencia excepcional, con la inteligencia de un Lincoln, la inteligencia de un Washington o la inteligencia de un Bonaparte. Lo más revolucionario de Maquiavelo es que nos da el carácter, la personalidad del político real. Describe la disciplina interior que debe tener un estratega. Es una disciplina que exige grandes dosis de autocontrol. Por ejemplo, uno no puede deleitarse con la conquista o lanzarse contra el enemigo compulsivamente. Uno tiene que analizar constantemente sus móviles. Uno debe tratar a los demás con tacto, incluso con respeto, en todo momento, para no tener que revelar tus intenciones mientras intentas averiguar sus errores o sus engaños. Por tanto, el resultado es una persona a la que no se puede considerar un caballero cristiano, pero que al menos se comporta casi siempre de un modo correcto. Secretario General también nos da instrucciones sobre el político como actor. El príncipe cumplirá o no su palabra, se comportará o no de una forma humana, religiosa o compasiva, o como un padre de familia, dependiendo de las circunstancias. Pero es necesario que parezca que tiene esas cualidades. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. A todos nos es dado ver, pero tocar es algo reservado a unos pocos. Todos ven lo que pareces ser, pero pocos sienten lo que realmente eres. Así, en un sentido más amplio, el príncipe está representando un papel, que es que parezca ser lo que él sabe que no tiene por qué ser en realidad. Y ha de dar la impresión de que actúa por principios cuando actúa movido por un plan preestablecido, o lo que en el mundo moderno denominamos una estrategia a largo plazo, porque en cierto modo Maquiavelo inventó el concepto de estrategia a largo plazo. Céntrate en temas concretos. Habla de las cosas que importan a la gente. Es la economía, ¿de acuerdo? Ya sabes que nosotros siempre decimos que la velocidad mata, y moriremos en este debate si no somos los primeros en comunicar nuestras respuestas. Bush estaba a la defensiva. Pero lo más importante es que el príncipe de Maquiavelo es un artista de la política. Ve al príncipe como alguien que se toma los asuntos como si fueran un bloque de mármol y les da forma como si se tratara de un escultor. Del bloque de piedra a la forma, del caos al orden, del salvajismo a la civilización. Miguel Ángel y el príncipe de Maquiavelo tienen muchas cosas en común. El problema es que la materia prima del príncipe es la sangre humana. Por eso, el príncipe debe aprender cómo y cuándo ser cruel y estudiar el arte de la guerra. Los principales cimientos de todos los estados consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Dado que no puede haber buenas leyes donde hay buenas armas, y que donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré de las armas. Esta frase es uno de los rompecabezas más maravillosos de la obra de Maquiavelo. Se necesitan buenas armas. Buenas armas son las de un ejército de ciudadanos, no las de un ejército de mercenarios. ¿Cómo se consigue que los ciudadanos sirvan en el ejército? Tienen que pensar que la sociedad persigue sus mismos intereses personales. Así pues, es preciso tener una república para poder formar un ejército de ciudadanos. Se necesitan buenas leyes para tener una república. Está condenado a perder el poder si se encuentra desarmado, porque junto a otros males que le acarrea, le hace más digno de desprecio, lo cual constituye uno de los descréditos ante los cuales un príncipe debe mantenerse resguardado. Porque entre quien está armado y quien está desarmado no hay comparación posible. En este aspecto acierta de pleno. Creo que Maquiavelo es a mi juicio mucho más práctico cuando se piensa más en las relaciones internacionales que en el gobierno de un estado o una ciudad. Las relaciones internacionales difieren de los asuntos internos por una razón, porque no hay ninguna ley entre naciones.
En realidad, cuando sales fuera te encuentras en una selva. Y esa es la diferencia respecto a los estados, que tienen leyes que legitiman y que monopolizan el poder en manos del gobierno. El mundo exterior no es así. Nosotros, en nuestro mundo actual, en Occidente, en Estados Unidos, odiamos que las cosas sean así. Esto hace que nos sintamos descontentos y muy incómodos, y en muchas ocasiones nos negamos a creerlo. En este sentido, Maquiavelo es más valioso porque nos recuerda que en el fondo lo esencial no ha cambiado. Estás obligado a disponer de las armas. Ningún gobierno debería imaginar que puede adoptar siempre una postura pacífica. Así son las cosas. Cuando se intenta escapar de un peligro, se cae en otro. La prudencia consiste en juzgar la naturaleza de una amenaza concreta y en aceptar el mal menor. Tomar decisiones juiciosas. Eso es prudencia, como dice Maquiavelo. Y para eso precisamente elegimos el gobierno. Al final, Maquiavelo también dice que no se debería ser demasiado cauteloso, que no se debería ser demasiado prudente. Habrá que tomar medidas. Es fácil encontrar un ejemplo muy actual de esto en el caso de Bosnia, en el cual Bush, que fue, en mi opinión, el que tuvo las mejores oportunidades para afrontar el problema y resolverlo, quiso analizar la realidad desde el principio, en el sentido de que no se puede permitir este tipo de violencia, este tipo de... no encuentro la palabra que quiero, que se rompa el orden internacional y que ocurra en plena Europa. Creo que por las razones que sean, teníamos mucha más influencia sobre nuestros aliados europeos de la OTAN que la que queríamos ejercer, y eso probablemente fue un fracaso de liderazgo por nuestra parte. Ninguna ley de la naturaleza dice que Estados Unidos tenga que verse involucrado en todas las crisis. En el momento en que tomamos la decisión definitiva, posiblemente no teníamos otra alternativa. Pero durante el proceso que seguimos para tomar esa decisión, ciertamente no aplicamos las máximas de Maquiavelo. Nunca nos preguntamos cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros intereses en la zona, cuáles son las soluciones posibles, qué es lo mejor que puede ocurrir, qué es lo peor que puede ocurrir. ¿Algún presidente de Estados Unidos ha realizado alguna vez este tipo de análisis antes de involucrar a la nación en un conflicto extranjero? Creo que Roosevelt lo hizo en su fuero interno antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt tenía capacidad para hacerlo. Nixon también tenía una gran capacidad para ello. A Henry Kissinger, tanto sus admiradores como sus detractores le han llamado el Maquiavelo de Estados Unidos. Eso convertía a Richard Nixon en su príncipe. Tiene un talento especial para la política internacional. Es brillante e incisivo, pero también reservado y receloso. Nixon pudo haberse aprovechado del consejo de Maquiavelo al menos en un aspecto. Un príncipe debe procurar no temerse a sí mismo y proceder con prudencia y mesura para que la excesiva desconfianza no le vuelva insoportable. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha gozado de la ventaja del aislamiento entre recursos naturales de gran riqueza. Era una excepción entre los demás pueblos, inmune al virus maquiavélico de Europa, la política de la supervivencia. ¿Se ha perdido ya esa inmunidad? No podemos continuar de manera indefinida con nuestro método puro y excepcional. Eso no significa que todos los fines justifiquen todos los medios, pero significa que la pureza que hemos perseguido mediante algunos de nuestros académicos y en la que alguno de nuestros dirigentes ha insistido tanto, será mucho más difícil en el futuro. Hemos desestabilizado gobiernos. Hemos intentado asesinar a jefes de Estado extranjeros. Hemos hecho estas cosas y creo que, particularmente durante la etapa de Nixon, se violaron nuestros principios, nuestros ideales. Creo que todavía acusamos todos esos acontecimientos. En los 100 primeros días ofreceremos a los votantes... Aunque Maquiavelo parece ser especialmente experto en política internacional, algunos de sus consejos sobre temas internos también tienen repercusión, al menos para los conservadores de la actualidad. Un hombre no debe tener miedo de aumentar sus posesiones por si después se las arrebatan, ni evitar emprender un negocio desalentado por los impuestos. Pero por encima de todo, un príncipe debe respetar la propiedad ajena, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.
Séptimo, se requieren las 3/5 partes de la Cámara para aprobar el aumento de los impuestos. Por otro lado, su príncipe ideal guarda cierta semejanza con Lenin. Mata al antiguo príncipe y a toda su familia. Crea títulos y órganos nuevos y se los entrega a hombres nuevos. Debería convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, como hizo David cuando fue elegido rey. Con frecuencia los consejos de Maquiavelo parecen dirigirse en 2 o más direcciones. No es pues ninguna sorpresa que haya una amalgama de interpretaciones distintas del príncipe. Tomemos por ejemplo la cuestión sobre ser temido o amado. Es más seguro ser temido que amado cuando hay que renunciar a una de las dos cosas, pero se debe evitar ser odiado. Ser temido es beneficioso. Ser odiado es contraproducente. Muchos ejecutivos estarían de acuerdo con esta afirmación. Seguir al pie de la letra los dogmas de la virtud cristiana está fuera de lugar. Así, el dilema que plantea es parte de las diferencias que aporta al estudio de la política actual. La respuesta que da es también característica. Es una respuesta que separa despiadadamente la política de las restantes disciplinas. Eso confirma la autonomía de la política y la forma en que los demás valores humanos pueden ser pasados por alto en nombre de la lucha por el poder y de la disposición o el mantenimiento del orden. Finalmente, se presenta una copia de El Príncipe a un Médicis que no da ninguna muestra de haberla leído. La obra jamás fue publicada en vida de su autor. Maquiavelo, cuando murió, fue al infierno o a algún lugar parecido. La demonización de Maquiavelo comenzó poco después de su muerte y llegó en un momento en que la crisis de las religiones contendientes estaba empezando a adquirir un gran protagonismo. En la década de 1530, y ambos bandos vieron un diablo en Maquiavelo. Pobre Nicolás. Ahora no solo es un demonio, sino que los Médicis le atormentan incluso en el infierno. Se dice que sus ideas han inspirado la matanza de 50.000 protestantes franceses en 1572, cuando Catalina de Médicis era reina de Francia. Y la Inglaterra protestante convierte a Nicolás en su villano principal. Existe la idea de que todo lo que tenga su origen en Italia, en el sur, en el catolicismo, es en cierto modo maquiavélico. Es en la época de Marlowe y Shakespeare cuando esta asociación con el mal se convierte en evidente. Se habla de Iago como de alguien maquiavélico. Se habla de Ricardo III como de alguien maquiavélico. Entonces se produce una especie de rehabilitación que tiene lugar en un periodo de republicanismo clásico, que incluye a algunos de los republicanos clásicos ingleses, y la gente comienza a ver a Maquiavelo como republicano. El estado del alma de Maquiavelo es ciertamente menos importante para nosotros que la naturaleza de su legado y la finalidad con la que se han utilizado sus ideas. En el siglo XX se le ha considerado, por un lado, como el precursor de formas de gobierno totalitarias o autocráticas, y por otro lado, como un buen republicano y un excelente sociólogo que ayudan a comprender el funcionamiento del mundo. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, criaturas intelectuales del mismo padre. ¡Qué maquiavélico! La historia no puede decirnos dónde acabó el alma de Nicolás. Pero sí sabemos que creyó que había que guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de la Santa Croce, al lado de los de otros florentinos inmortales. También sabemos que su influencia está lejos de llegar a su fin. En la actualidad, Maquiavelo y El Príncipe parecen estar de moda. Por ejemplo, un columnista de la revista US News and World Report lo utilizó para criticar al presidente, y ese mismo presidente lo citó en el Washington Post para apoyar su política. Debe considerarse que no hay nada más difícil de conseguir ni nada que suponga un éxito más dudoso o más peligroso de controlar que iniciar un nuevo orden de cosas. El príncipe nuevo tiene enemigos en todos aquellos que se aprovechaban del orden antiguo.
Y solo los defensores poco entusiastas... Así pues, Maquiavelo trabaja como consejero en la Casa Blanca a tiempo parcial. Eso es mucho más que una simple metáfora. Si Maquiavelo inventó la política tal como la conocemos nos ha brindado algunos Maquiavelos modernos. Salid y dad la vuelta por Consejeros, estrategas, analistas políticos. Quizás no están por encima de unos cuantos trucos sucios, pero solo en aras de una victoria limpia y clara. Si Maquiavelo parece abogar por dos sistemas políticos diferentes, también pueden hacerlo ellos. Hoy en día, Nicolás goza de buena salud. Mientras su antiguo estado pone su nombre a un exquisito vino Chianti, se ha unido a Attila, rey de los hunos, y a las filas de los ejecutivos de las grandes multinacionales, y tiene intereses en unos cuantos valores del mercado. Todos siguen más o menos sus preceptos. Uno de ellos no ha entendido su mensaje en absoluto y aplica una ley de oro que podría haber salido del Príncipe si Maquiavelo hubiese pensado en ella. Tal vez todo esto sea el purgatorio de Maquiavelo. El juicio sobre su legado todavía no ha terminado, e incluso sus más fervientes defensores admitirán que tuvo algunos, digamos, deslices. A veces también se equivocó al interpretar la historia. En mi opinión, escrutó la historia para buscar los ejemplos que más le convenían y que le permitieran ilustrar sus teorías en lugar de intentar descubrir primero qué ocurrió realmente. Era un, digámoslo así, no era un productor de historia, era un consumidor. Creo que su descripción de la naturaleza humana es tan clara que cualquiera estaría de acuerdo con el hecho de que la naturaleza humana es imperfecta. Pero para Maquiavelo es más que imperfecta, nunca está guiada por un móvil correcto, y creo que esto es, de hecho, lo menos realista. Como muchos realistas, pensó que la realidad era evidente por sí misma. Y de hecho, la realidad es lo más difícil de apreciar. Maquiavelo vivió en un momento en que nuevas ideas y nuevas tecnologías estaban cambiando para siempre las realidades del poder y las concepciones de los gobiernos, igual que todos nosotros. Y su consejo de analizar con cuidado los requisitos para conseguir el éxito sin perder el coraje necesario para actuar, hoy nos parece dolorosamente oportuno. Su legado también nos ha ayudado a entender cuándo se tiene que poner esa analogía al servicio de una idea, como hizo en los discursos, donde manifestó su concepto del gobierno republicano. Creo que el príncipe debe cumplir esa función de contrarrestar los discursos, porque para él eran las dos caras de una misma moneda, y eso es una prueba de su perspicacia. Algunos libros son lo bastante complicados como para que puedan transmitir un mensaje distinto para cada persona en épocas diferentes, porque de alguna forma abordan un aspecto fundamental de la experiencia humana. La República de Platón es un ejemplo de esto. También el Contrato Social de Rousseau o las obras de Locke. El Príncipe de Maquiavelo es un libro así. Se sumerge de una manera muy profunda en un aspecto de la vida humana. El núcleo central es el papel de los dirigentes, porque son necesarios en cualquier comunidad humana compleja. Gary Hart es autor de un libro que considera que podía haber escrito el propio Maquiavelo si hubiera sido un idealista. Hart observa importantes similitudes entre la época de Maquiavelo y la nuestra. Creo que estamos viviendo en la cúspide de un período histórico, el final de un período histórico. Esto ocurre una vez cada 100 años, a veces cada 500 años. Y estamos ante este simbólico nuevo siglo, nuevo milenio, realmente en una nueva era de la economía, con la información frente a la industria o las máquinas, y con un nuevo orden mundial para sustituir el viejo orden de la Guerra Fría. Y lo más importante es que este país encuentre un nuevo príncipe, encuentre a un patriota que pueda ayudarnos a definir en qué va a consistir la nueva era. Algunos lectores del Príncipe huelen el azufre en sus páginas. Otros le encuentran más parecido con el amoníaco, repugnante pero profundamente esclarecedor. En verdad, mucho de lo que escribió Maquiavelo describía simplemente lo que estaba ocurriendo en su época. Otro motivo por el que creo que hay que disentir de Maquiavelo es por su conclusión fundamental
sobre la posibilidad de separar las cuestiones políticas de las consideraciones éticas. No creo que esto sea correcto. Al menos está muy lejos de lo que debería ser. Sin embargo, en la actualidad son pocos los que, contando con cierto grado de experiencia, negarían que la mayor parte de lo que escribió parece de sentido común en política. Hay otro motivo por el que decimos que Maquiavelo nos brinda el sentido común en política, y deberíamos ser más reticentes a contemplarlo de este modo. En el fondo solo afirmamos que lo que él dice es de sentido común, porque ya lo estamos imitando. Así pues, señor presidente, tras haber descrito el funcionamiento de los entresijos del poder en este peligroso mundo, permítame terminar añadiendo unas palabras de precaución. Elija a los consejeros más brillantes. Pídales que se dirijan a usted cándidamente, y entonces obre cautelosamente con su consejo. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, siga sus ideas, y nunca olvide que es un personaje público, que la capacidad de mando depende de la imagen en 9/10 partes. Nunca deje de representar su papel en público. Y por Dios bendito, no lleve nunca el equipaje. Bienvenido a la cima del Estado y buena suerte. Su humilde y respetuoso servidor, Nicolás Maquiavelo. Postdata. No busque la recompensa en el cielo.